Bueno, soy José Chu Ferreras, el director de la Feria de la Ciencia. Esta Feria de la Ciencia, que como algunos sabéis, la hemos montado como respuesta un poco a la alerta sanitaria. La Feria de la Ciencia se hace anualmente desde hace 18 años, en la que participan miles de chicos y chicas contando los proyectos de ciencia y divulgación científica que han hecho en sus centros. Y este año, por las condiciones especiales en que estamos, pues nos hemos visto obligados a irnos al mundo virtual. Por un lado ha sido una obligación, pero por otro lado hemos descubierto que también hay algunos puntos interesantes para desarrollarlo. Y bueno, como no podía ser de otra forma, pues hemos intentado el que hubiera una comunicación directa con el profesorado de participantes en la feria y con el resto de gente que estáis ahí, que os agradezco que hayáis participado, ¿no? Hemos conseguido que, y agradecemos mucho a Francesco Tonucci, que haya hecho un hueco en su superapretada agenda y que esté hoy con nosotros, ¿no? Yo, Francesco, la primera referencia que tengo es un libro hace muchísimos años en el que hablaba de cómo dibujaban los niños las mariposas. No sé si él lo recuerda. Pero muchos, muchos años. Puede hacer 30 años fácil, ¿no? Luego también en la Gran Escuela del Molino de Lecrín estuvo visitándonos hace también un montón de años, estuvo con nosotros y nos dejó un dibujillo de estos que hace él tan fantástico. Y bueno, Francesco, no hace falta mucha presentación, sabéis que es la voz de los niños y del sentido común que hablaba él hace un poquito, ¿no? Y bueno, Rafa es amigo, llevamos muchísimo tiempo colaborando. Fue mi profesor cuando hice los cursos de doctorado de didáctica, riguroso profesor, exigente, y aprendí muchísimo de él y de todo el equipo con el que estuvimos en aquellos cursos. El departamento de Rafa en la Universidad de Sevilla, el Departamento de Didáctica de las Ciencias, es el encargado de evaluar los proyectos que los chicos y las chicas desarrollan en la Feria de la Ciencia. Hacen una evaluación previa de los proyectos presentados por el profesorado y sobre esa evaluación luego los profesores desarrollan sus propios proyectos. Yo aquí el papel que voy a tener es de lanzar de vez en cuando algunas de las preguntas que estáis vosotros incluyendo en el chat y lo planteamos esto como una conversación entre dos amigos sobre temas de educación y enseñanza de las ciencias. Así que Rafa, Francesco, os dejo la palabra y bueno, espero que vaya todo estupendamente. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Te doy yo la palabra a ti por cuestiones de edad, Francesco. No, venga. Nada, no, hombre. Primero yo creo que tenemos que agradecer a la Feria de la Ciencia, a Joséchu, a todo el equipo de organización. Yo particularmente que me dé la oportunidad de poder verte, que hacía tiempo que no te veía, y ver que estás muy bien, que estás bien de salud, que estás luchando y animado como siempre. En ese trabajo que decíamos nosotros antes, que habíamos estado tanto tiempo en minorías, ¿no? Tratando de mejorar la escuela. Y bueno, y también agradecerles que nos den la oportunidad de hablar para la gente que nos esté escuchando en un momento que, como hablábamos antes de empezar, es muy sorprendente, es un momento duro, difícil, pero como todos los momentos difíciles y de crisis abren oportunidades que son interesantes, ¿no? Como las que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Así que, bueno, te doy la palabra a ti para que me recuerdes cuándo nos conocimos y aquella famosa, digo por empezar por algo agradable, aquella famosa, yo no sé cómo me llegó a mí, Tonucci dice que se ha enterado de que hay gente en Sevilla que han hecho una escuela con su nombre, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Eso hace, decíamos que hace 40 años, ¿no? En el 89. Y yo supe exactamente de esta cosa que me sorprendió muchísimo. Casi pensaba que me estaban tomando el pelo, porque en Madrid yo estaba a la escuela de verano de acción educativa en Madrid en el 80 y me avisaron que en Sevilla había una escuela con mi nombre. Como en Italia esto no sería posible porque hay una ley que dice que para dar nombre a una calle o una escuela o una plaza hay que pasar 10 años de la muerte de una persona. Y sigue siendo así. Yo pensaba que era una broma, tal. Y esta persona me mostró un papelito de imprenta que hacía publicidad a esta escuela para las inscripciones. Y claro, en este momento no he tenido remedio que creérmelo, porque no había
impresoras como hoy, que puede hacerlo por un chiste, por una broma, puede construirte un documento, ir a una imprenta, hacerlo de verdad, solo para contarlo, me parecía Para demasiado. gastarte una broma. Y después me invitaste Sí. y me contaste una historia muy divertida, que no sé si vale la pena de contarla, lo digo en dos palabras, que Sí, cuéntala, cuéntala. cuando Concha, la mujer de Pedro Cañal, fue al municipio para que la convocaron para saber qué significaba este raro nombre que decía Tonucci. ¿Qué significa Tonucci? Él le explicó que es un señor que no nos conocimos, por lo cual vosotros pensáis que era un pedagogo, anciano, no sé qué, italiano, y le dijeron que no era posible ponerlo porque era extranjero. Y con lo cual se fue diciendo, bueno, lo vamos a pensar, pero después de pocos días la convocan de nuevo otras personas que no sabían que ya había ocurrido y a la misma pregunta, Concha preparada le dice, bueno, es un nombre de personajes de cuentos de niño como Pinocho. Y pusieron el sello. Y así empezó la escuela infantil Tonucci de Tonucci, porque además Pinocho, Tonucci encajaba bien. Y por lo cual me aprobaron como personaje de cuentos de niños. El cuento de niños. Oye, Francesco, ¿tú te acuerdas la primera impresión que tuviste cuando llegaste a la escuela? No, ahora con lo que estamos viviendo, ¿no te recuerdas que aquella escuela tenía algunos de los componentes que tú y yo estábamos hablando hace un momento, ¿no? Se daban muchas clases en el patio, Sí, se hacía mucha actividad fuera, se salía con los niños al barrio. Bueno, eso lo hacen otras escuelas también, ¿no? Pero yo he recordado mucho la experiencia de aquel experimento que hicimos entre 4 locos, ¿no? De intentar hacer una escuela alternativa en infantil. Claro. Y acuérdate de la participación de los padres, cómo funcionaba aquello, que de alguna manera, bueno, para eso sirven los experimentos, para decir que otra escuela es posible, ¿no? Es que tenía una base muy fuerte. Eran un grupo de padres que eran preocupados que sus hijos podían tener una buena escuela. No es común, no es muy común. Y hoy en día uno de los temas más fuertes que tenemos que enfrentar es el tema del conflicto que hoy en día se vive entre familia y escuela. Yo creo que si no alcanzamos con esto es difícil pensar a cambios. Y ahora este tema yo creo que es uno de los temas que podemos poner en la mesa. La situación de emergencia favorece una alianza nueva entre escuela y familia. Efectivamente. Yo creo que si nos ponemos el tema de cuál es de qué escuela estamos pensando, a qué escuela estamos pensando, yo creo que podemos tener dos miradas. Una de pensar que la escuela debe seguir siendo un proyecto autónomo, independiente, que se propone a los alumnos y al cual los alumnos tienen que adecuarse. Si se adecuan, que significa si aprenden, son buenos. Hay otra manera para pensar la educación, que es la que yo siempre he pensado y que en este momento me parece evidente, que es lo que dice la ley. No lo dice una pedagogía desarrollada, utopística, casi de poetas, como a veces se piensa cuando hablamos de nuestro modelo educativo. Yo me refiero simplemente a la ley. La ley, vosotros en vuestra Constitución del 78, al artículo 27, dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y este principio lo retoma muy bien el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Me parece evidente, a mí me gusta mucho este artículo, ya lo sé que el artículo de la escuela es el artículo 28, pero el artículo 29 habla de educación, por lo cual habla de algo
que involucra la escuela y la familia. Me gustaría que se tomara este artículo para fundar de nuevo una alianza entre dos agencias educativas fundamentales. Este artículo dice simplemente que el objetivo de la educación no es que los alumnos, aquí dice niños, pero sabemos que vale hasta los 18 años, por lo cual vale por toda la enseñanza fuera de la universidad. Y significa que el objetivo de la educación no es que los alumnos consiguen los resultados previstos, sino que cada uno de ellas y de ellos puedan encontrar, reconocer, encontrar lo por lo cual nacieron. Lo que, por ejemplo, Gardner llama las inteligencias, Robinson llama el elemento, Gabriel García Márquez llamaba su juguete preferido, y que la ley llama actitudes. Podemos llamarlo vocaciones. Es decir, cada uno debe encontrar su vocación y la familia y la escuela tienen que ofrecerle los instrumentos adecuados para llevarlo hasta el máximo de sus posibilidades. Esta es la educación. Así dice la ley. La ley, la convención, es una ley de alto nivel jurídico que vale mucho más de los programas ministeriales, de los libros de texto, bueno. Yo creo que con esto, moviéndonos en esto, sería interesante. Cúmplase la ley, ¿no? Cúmplase la ley. Pero esto está muy bien porque yo creo que estamos en un momento en que los profesores y las profesoras, los docentes, tenemos que dar un salto de valentía. Yo he comprobado en este periodo que incluso profesores más o menos tradicionales, al tener que ponerse a ayudar a los alumnos en situaciones no convencionales, entrar en contacto con la familia, los móviles, familias donde solamente tienen un móvil, no tienen ordenador, han tenido la buena voluntad. Yo creo que hay muchos profesores con muy buena voluntad, aunque les falten recursos pedagógicos o otra manera de ver la escuela, no han tenido más remedio que ponerse en contacto con la familia y tratar de buscar soluciones. Y muchas veces estas soluciones conectan con muchas de las cosas que tú y yo hemos venido defendiendo durante mucho tiempo y que siempre han estado en minoría, ¿no? Porque cuando lo humano se pone sobre la mesa, porque la salud es algo tremendamente humano y nos une y nos pone en el límite, ¿no?, de la humanidad, yo creo que todos reaccionamos de otra manera, ¿no? Entonces yo he visto compañeros y compañeras que han cambiado su actitud docente y han dado prioridad a otros elementos que no son el currículum preestablecido, el libro de texto, sino elementos mucho más profundos de desarrollo humano, de acompañamiento humano, y yo creo que es un momento para pedirnos a los docentes dar un paso de valentía y tomar más la rienda del currículum, ¿no? Perfecto. Poner por delante lo que tú decías, esa ley superior, esa convención de los derechos del niño, y decir, no estamos locos, estamos siguiendo lo que dice una norma de un rango internacional que tenemos que apoyar entre todos. Igual que a un médico no se le ocurriría no atender a un enfermo por restricciones administrativas absurdas, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que asumir los docentes un rol mucho más profesional, mucho más comprometido con los alumnos, y si hay que saltarse una norma absurda administrativa inmediata, pues nos la saltamos, y no hay que tener, yo creo, tanto miedo a ir a lo profundo y a lo que realmente es lo importante, ¿no? ¿Sabe cuando empezó todo el rollo, todo este desastre, esta tragedia? Lo que me golpeó mucho es que se notó de inmediato que los niños, así como nosotros, los viejos, eran los dos problemas enormes. Nosotros muriendo y los niños no entendiendo lo que estaba pasando y sufriendo de esta situación que para ellos era objetivamente inconcebible e inaceptable. Y por lo cual empezaron a pedir a expertos consejos, a expertos para dar consejos a los padres y a los maestros cómo tratar a los niños. Y nadie hablaba con los niños. Y por lo cual nosotros, con nuestro proyecto La Ciudad de los Niños, lo primero que hemos hecho es invitamos a los alcaldes de nuestras ciudades, de las ciudades de nuestra red, de
hablar con los niños, convocar los consejos de niños y pedir lo que estaban pensando ellos. Y salieron dos cosas que me parecen muy interesantes, o tres cosas. Una era que a los niños, evidentemente, lo que le faltaba más eran los amigos. La segunda es que estaban bien con sus padres, porque podían aprovechar de sus padres por más tiempo, y que eran hartos de deberes y cansados de seguir clases en pantalla. De estos elementos salió casi espontánea una propuesta. ¿Por qué no consideramos la casa como laboratorio por la escuela? Es decir, propusimos nuevos deberes. Es decir, por favor, dejamos los deberes tradicionales, dejamos los programas, como tú decías antes, dejamos por un momento, dámonos cuenta que está ocurriendo algo de rarísimo. No puede seguir todo como antes. Claro. Si el mundo se ha parado el trabajo, y la escuela sigue igual. Y es una ocasión preciosa para pedir ayuda a los padres. Es decir, sabemos que es complicada la educación a distancia, porque no todas las familias, tú lo decías muy bien, no tienen aparatos suficientes. Hay situaciones donde no hay conexión de Internet. En Italia, 1,5 millones de niños no tenían condiciones para seguir. Pero en todas las familias, en todas las casas, no importa cuántos sean pobres o ricas y tal, se sigue cocinando, se sigue lavando, se sigue planchando, atando botones. En todas las casas hay fotos para reconstruir historias. En todas las casas se puede leer un libro juntos, toda la familia, un trozo, media hora cada día, como un teatro. Y aconsejamos a los niños de tener un diario que, si querían, podía ser secreto, de manera que mañana puedan releerlo cuando habrán olvidado todo, porque yo no tengo dudas que los niños dentro de un rato van a olvidarse de todo lo que ha pasado, mucho más y mucho mejor que nosotros. Pero este documento puede ser muy importante, porque yo espero que sea una experiencia única, que no va a repetirse, y por lo cual sería importante no perderla totalmente. Quizás que mañana con sus hijos van a retomar este cuaderno y dicen, mira que te cuento una historia. Cuando sean abuelos, ¿no? Al hilo de eso que tú cuentas, te comentaba yo antes de empezar, la experiencia que hemos vivido en Sevilla, en el colectivo con más ciencia, que tiene sus stands y tiene representación en la Feria de la Ciencia, donde hemos vivido una experiencia que siempre hemos defendido también en el marco teórico, que era la de la colaboración entre la escuela. Tú has hablado de la escuela y la familia, pero yo quiero poner también el énfasis en la escuela y la universidad, donde formamos a los futuros maestros, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de trabajar junto a un equipo de unas 20 personas, maestros y maestras de varios colegios, estudiantes de magisterio que estaban haciendo las prácticas en esos centros en el momento que llegó el confinamiento, otros alumnos que han querido sumarse y colaborar con esos colegios vía online y algunos profesores de universidad. Y hemos puesto en práctica esto mismo que tú estabas comentando, de la casa como lugar de investigación, ¿no? Y ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa para todos, para los padres, te decía yo, para los abuelos llorando, diciendo que querían seguir ayudando a la escuela, porque hubo una unidad didáctica que te comentaba que era la historia de los abuelos, donde los protagonistas eran los abuelos, y ha sido interesantísimo. Hemos trabajado con los abuelos, los plásticos, la cantidad de plásticos que no conocemos que hay en las casas, la energía eléctrica, de dónde viene, cómo funciona, con todo el problema de escasez de energía que tenemos, ¿no? El funcionamiento de los aparatos, el cocinado, que no es más que un proceso químico, ¿no? Que es muy Claro. La cocina como ciencia. La cocina es un laboratorio de química, ¿no? Las plantas y los seres vivos pequeñitos que hay en la... que algunos lo han estado viendo con las gafas de los abuelos que amplían como lupa, estudiando los pequeños seres que habitan en nuestras casas que no conocemos. Ha sido una experiencia, así debería de ser siempre la escuela, porque todo el mundo ha estado participando
y todo el mundo ha estado entusiasmado, los maestros, nuestros estudiantes estaban diciendo, las escuelas de magisterio deberían de ser siempre así. Hemos aprendido en un mes mucho más que en los 3 años que llevábamos de carrera, ¿no? Bueno, yo creo que esto puede ser el cómo seguir, porque ahora la pregunta que llega siempre, dice, ¿después qué hacemos? Y esto va muy bien por el encierre, por la clausura y por la apertura. Bueno, por la apertura, repito, o la gente estaba contenta de cómo era la escuela y volverá a lo de antes. Igual, diciendo, menos mal ha pasado. O la alternativa es que estábamos convencidos que no era lo mejor que podíamos. Porque claro, que cuando uno estaba trabajando en una fábrica que funcionaba bien, tiene que volver lo más pronto posible a producir como antes. Y pasa por el momento de la transición como un momento de sacrificio, de problemas, de distancia, todo esto, pero pensando que va a durar poco. El tema de la escuela, el tema es que para mí, por ejemplo, doy solo un dato. En el mismo tiempo de la clausura salió en Italia un dato de una investigación que se había hecho a nivel internacional. En Italia resulta que tenemos un 30% de analfabetos funcionales. Son jóvenes que aprendieron a leer y escribir, pero no usan nunca estas competencias. Bueno, esto yo creo que es una posibilidad de evaluación de la escuela muy importante y muy dramática. Pensamos a una fábrica, a la SEAT, por ejemplo, que tenga un 30% de coches que salen que no funcionan, que no andan, tierra. Esa evaluación sería terrible, ¿no? No, pero es así. No, digo, esa evaluación en la fábrica... Claro, pero en la escuela, en Italia, porque a lo mejor en España va mucho mejor, pero en Italia tenemos un 30% de jóvenes analfabetos funcionales, con todo lo que han pasado, todo el tiempo que han pasado en la escuela, todo lo que ha costado su escuela por el país. Pero con esto, yo creo que si la experiencia dentro del momento de la clausura ha sido positiva, podemos aplicarlo a la apertura, pensando que así como el laboratorio de la escuela era la casa, después puede ser la ciudad. Me gusta imaginar que la ciudad no sea solo un lugar donde se puede ampliar la escuela ocupando jardines y salas de cine como apéndices de las aulas, que repito, lo veo solo en la perspectiva de volver a lo de antes lo más pronto posible, sino la ciudad como ocasión para estudiar la ciudad. Tenemos experiencias del pasado en Italia, por ejemplo, conectada con un tema que era muy complejo, porque empezó el tiempo que llamamos lleno, eran 8 horas de escuela, que era especialmente un apoyo a familias de obreros, de trabajadores, mujer y hombre, en ciudades muy desarrolladas como Turín, por ejemplo, y por lo cual el tema era cómo pueden los niños pasar 8 horas en la escuela, haciendo qué. No pueden quedarse sentados y tal, porque los que estaban experimentando esta propuesta eran los buenos maestros del movimiento de cooperación educativa. Y salió la idea que la ciudad podía ofrecer experiencias, visitas, y eran visitas de cosas, podían ser cualquier cosa, fábricas, granjas, editoriales. Los niños vivían experiencias y me parece muy interesante si pensamos que los niños puedan vivir una parte en el aula, una parte viviendo una experiencia fuera, después es necesario contársela, donde contar tiene un sentido fuerte porque los otros que no han participado no la conocen. No es como contar los deberes, que todos lo han hecho igual. Claro, porque además son experiencias que normalmente son muy fuertes para los niños, son vivencias fuertes, muy atractivas, muy interesantes y claro, hay mucho que contar.
Y por lo cual, y enfrente a esta idea de abrir la escuela, la ciudad a la escuela, yo estaba proponiendo también que, por ejemplo, el movimiento de los niños fuera autónomo, que los niños vayan a la escuela solos, de manera que reducimos de la mitad las personas que se mueven, que las calles alrededor de las escuelas sean cerradas por el tiempo de apertura de la escuela, como espacio reservado y con un sentido también ecológico. Alrededor de la escuela hay silencio, no hay contaminación. Bueno, la escuela puede salir, puede ocupar estas calles para su espacio para hacer actividades y tal. Y claro, la misma escuela, porque si entramos en la escuela también hay cosas raras. El espacio de la escuela se aprovecha por la mitad o menos. Solo se aprovechan las aulas, hay pasillos, hay entradas, hay sótanos, hay patios, hay jardines. Si la pensamos de otra manera, con la idea del laboratorio, renunciamos a las aulas y todos los espacios los convertimos en laboratorios y talleres, cada uno por una específica experiencia, y por lo cual tendremos la huerta al exterior, tendremos un taller de bicicleta, tendremos el taller de música, de teatro, de lengua, de matemática, de ciencia. Y en esta manera podemos imaginar que el día escolar sea un viaje y no una estancia. Y también creo que desde el punto de vista sanitario funcionaría mucho mejor. Funciona mejor. No sé, no sé si nos darían una opción viable por el tema de la movilidad, porque no quieren mezclar a unos grupos con otros. Esa es en España una de las medidas que se quiere tomar. Pero todo esto que estás comentando me lleva a la idea de retomar algo que ya en el movimiento pedagógico se ha propuesto muchas veces, que es el estudio o la investigación del entorno, ¿no? Porque tú hablas de ciudad, podemos hablar también de pueblos, no todo el mundo vive en las ciudades, el conocimiento, el estudio del pueblo, del barrio, que es todavía más cercano, ¿no? De todo, de la economía del barrio, del tipo de personas que viven, de los seres vivos del barrio, o sea, hay toda una cantidad, y hay una tradición que siempre ha defendido esa relación entre la escuela y la vida y la realidad, y aquello de, ¿te acuerdas? Aquello de que la realidad no cabe en un libro, ¿no? La realidad no cabe en un libro, hay que ir a la realidad y hay que traer la realidad y ir a la realidad y a la vida para aprender, porque aprender no se puede hacer en cuatro paredes. Lo que sí solucionaría mucho toda esta manera de pensar es el problema de los espacios, porque hay un tremendo agobio por las autoridades para que haya más distancia, haya menos niños por aula, se baje la ratio para evitar contagios, y esto sería una manera de disponibilidad de espacio. Porque la única posibilidad es que la clase se rompa y se considere como grupos. Todas las mejores experiencias que tenemos, a la cual hacemos referencia, como Freinet, Don Milani y tal, trabajaban por grupos y grupos autónomos. Y claro, que más autónomos serían si podemos mezclar las edades, porque podría gozar de la presencia de mayores y menores que se ayudan recíprocamente. Eso ya te está yendo la pedagogía utópica, ¿eh? Bueno, no es tan utópica, Rafa. No es tan utópica. No, ya lo sé que no es utópica. Pero me quiero imaginar ahora con las nuevas normativas que nos van a poner, que se pueda funcionar en grupo y en movilidad por la escuela y con autonomía también cierta autonomía fuera de la escuela, y encima con alumnos de distintas edades. Bueno, esto puede ser una revolución más. Pero yo comparto la idea. Pero es una opción, desde luego, es cuestionar también el tema de los horarios escolares. Claro. Equipos de chavales haciendo trabajos independientes, cambiando el papel del profesorado de profesor, digamos, instructor, a profesor acompañante, tutor. En las clases van los 5 o 6 alumnos que están trabajando el tema y hay una movilidad de horarios. Eso es una opción, ¿eh? Mirad, tenemos unas cuantas preguntas. Algunas ya las habéis ido contestando en la relación de familia-escuela.
hay un par de ellas que hacen referencia al encorsetamiento de la escuela y en concreto Carmelo Marcén plantea que si es posible y viable en la situación de encorsetamiento de la escuela el desarrollo de los proyectos que estáis planteando y si las leyes cambian la escuela. En este sentido también Maricruz Estado plantea que cómo convencer a los políticos para que permitan al sistema educativo salir de sus propios corsés. No son preguntas fáciles, pero bueno, las hace nuestra audiencia. Bueno, yo puedo decir una cosa simpática, que me llamó un secretario de una comunidad autónoma española. Hablé con él una hora sobre estos temas. Y él me pidió qué podía hacer él para favorecer el cambio. Y yo le propuse que se poniera al lado de los que cambian, de los que se atreven. Que los que se atreven a hacer una escuela distinta, mejor, que corresponda a la ley, se sientan privilegiados y no emarginados como muchas veces ocurre. El buen maestro muchas veces es solo, aislado, peligroso, considerado peligroso por los colegas, porque los buenos maestros tienen algunas características muy raras. Lo quieren mucho los padres, porque cuando encuentran un buen maestro se sienten afortunados. Lo quieren los alumnos, que no ven la hora que vuelva el lunes, que son rarísimos. Yo nunca he tenido esta suerte. Yo siempre estaba esperando el sábado. Y no se enferman. Los buenos maestros no dejan ni un día de escuela. Al contrario, la mayoría de los maestros italianos lo viven muy mal, tanto que es una de las profesiones con más enfermedades profesionales. Y esto no se puede entender. Y por lo cual yo creo que las leyes no cambian la escuela. No podemos confiar en las leyes, tenemos que confiar en los maestros. Por lo cual yo creo que es muy importante lo que Rafa decías antes de los estudiantes de magisterio. Yo creo que una de las propuestas que yo escuché proponer de parte de Mar Romera, que es vuestra conterránea de andaluza y mi gran amiga, que decía una cosa que se puede proponer, que desde septiembre todos los docentes, todos los estudiantes de magisterio trabajen en la escuela, estén en la escuela y que pierdan horas de universidad y que ganen horas de escuela. Y claro, que allí podían ser preciosos para favorecer grupos más pequeños, bajo de la responsabilidad del maestro, todo eso. Pero cuando la clase trabaja por grupos, los grupos por el mismo motivo que son grupos, son autónomos. El maestro solo tiene que supervisionar, no tiene que tener la disciplina, no cambia totalmente su papel. Y por lo cual yo creo que el tema es que son los buenos maestros que cambian la escuela. Y sería importante que los que se atreven, por ejemplo, los que tú decías que han hecho esta experiencia estupenda de trabajar dentro de la casa con los padres y tal, se sientan como los maestros buenos, los maestros apoyados por las autoridades, por los directores primero y por los inspectores y por los secretarios. Reconocidos, claro, porque son el buen ejemplo para los demás. Claro, de parte de la universidad igualmente. Es decir, que tengan un reconocimiento social, de manera que paso a paso sean los referentes. Es decir, hay un problema y es que si en hablo como profesor universitario, ¿no? Tú sabes que estoy llevando un programa también que está siendo muy exitoso, sorprendentemente para mí, de ayudar a profesores de universidad, de mi universidad, de Sevilla, a cambiar también sus prácticas docentes. Yo no creía que iba a tener tanto éxito y estoy descubriendo que el problema pedagógico es igual en todos los niveles educativos, salvando las diferencias de las edades de los alumnos, pero el problema de ser docente es el mismo en todos los niveles educativos. Es imposible aprender a ser docente si no es en contexto. O sea, intentamos transmitir a este aprendizaje
las maneras de aprender de carácter formal, abstracto, de otras disciplinas que también requieren y necesitan de aprendizaje práctico, ¿no? Pero es que en el caso de las experiencias profesionales como la medicina o la docencia, si tú no te sitúas en el contexto, no le das sentido a teorías que pueden ser muy potentes, como la teoría de Vygotsky, como la teoría del andamiaje de Brunner, que son potentísimas para adoptar un nuevo rol profesional, pero tú las estudias para un examen y no sabes aplicar en contexto, no le das sentido en el contexto. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que la gran reforma, una de las grandes reformas pendientes, es que haya una red de buenos colegios donde los estudiantes, desde que entran en la facultad o en la escuela, estén adscritos en un día, 2 días, progresivamente cada vez más, con un contacto directo, como hacemos nosotros con este colectivo. También para reconocer o para darse cuenta si son adecuados por esta También, profesión. claro, Porque claro. yo creo que el otro tema es que no todos pueden ser maestros. Y el otro tema, aún, tú que hablas de profesores de universidad, es ayudar a entender que los mejores maestros que tenemos, tanto en Italia que en España, son los de infantil. Efectivamente. Y estudiar un poco. Difícilmente pueden llegar a ser profesores de universidad y profesores de profesores. Digo los de infantil. Yo creo que valdría la pena estudiarlo, este fenómeno, porque son personas que tienen muchas veces menos formación, pero tienen una sensibilidad educativa. Bueno, menos horas sí, de formación, sí, de formación académica. Sí. Antes era mucho menor. En Italia, hasta hace poco, hasta los años 2000, terminaban su carrera a los 17 años las maestras de infantil. Pero de estas maestras que tenían una formación académica tan baja, nació la experiencia de Reggio Emilia. Efectivamente. Por lo cual, el tema es, no digo misterioso, porque yo creo que hay razones, pero valdría la pena con docentes universitarios ponerse este tema. ¿Por qué funciona bien la infantil y tiene tantos problemas la universidad? Efectivamente. ¿Y por qué no intercambiar un poquito los roles? Bueno, no lo sé. Bien, bien. No, es muy interesante esta experiencia de la universidad. La universidad es una referencia muy importante para la escuela porque todo el profesorado pasa por la universidad, todos los que van a ser profesores pasan la universidad. La universidad tiene un carisma social donde es el lugar del saber, digamos, es la institución de más alto nivel científico, cultural, y sin embargo las prácticas docentes universitarias, efectivamente, como tú bien dices, conforme subimos, son realmente las menos científicas. Hay una gran paradoja, yo cuando trabajo con mis compañeros y les ayudo a cambiar, mi estrategia, o una de mis estrategias es, somos científicos cuando investigamos, y somos totalmente acientíficos cuando enseñamos. Sí, porque somos dogmáticos. Somos dogmáticos, no tenemos en cuenta lo que la psicología ha investigado, lo que grandes autores han producido, ignoramos... Hasta que la formación de los docentes sigue haciéndose, lo hemos dicho tantas veces, cuando nos encontramos hablamos siempre de esto, pero hasta que se sigue que los futuros maestros tienen que escuchar lecciones académicas, tomando apuntes de los que dice el profesor, porque en el examen tendrán que repetir lo que dice el profesor, no cambiará nada. No cambiará nada. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver también con el lenguaje. Una de mis tareas con mis alumnos de magisterio, igual que las feministas se empeñan con nosotros en cuestionarnos el lenguaje, ¿no? Y en darnos cuenta como el lenguaje tiene una carga ideológica, es excluyente para... Mi hija cuando era pequeñita, un día iba a llevarla a un cumpleaños y digo, bueno, los niños os quedáis en el cumpleaños y los padres nos vamos al cine y luego volvemos a recogeros. Y me contesta, pero ¿y las niñas también? O sea, el genérico es una construcción social, ¿no? Y hay un momento en que las niñas lo tienen que construir. Pasa exactamente igual con el lenguaje docente. Mis estudiantes de la facultad
tienen que reconstruir el lenguaje para poder hablar desde otro modelo, porque continuamente sale dar los contenidos, esto está bien, esto está mal, puntuar los exámenes, o sea, todo el lenguaje que han escuchado durante toda su vida, lo tienen aquí grabado, ¿no? Y cuando yo les digo, pero tú has decidido que tu metodología es dar contenidos, o porque ya ellos han escuchado y han trabajado conmigo, que hay otras formas de verlo, pero me dicen, es que tenemos que inventar nuevas palabras. Para otro modelo de enseñanza tenemos que inventar nuevas palabras, porque efectivamente, si yo no quiero dar, si no quiero ayudar o acompañar, y digo dar contenido, estoy dando un mensaje. O sea, una nueva pedagogía también requiere un nuevo lenguaje que no esté contaminado de la pedagogía tradicional, que lo impregna absolutamente todo, ¿no? ¿Os he hecho ya alguna preguntita por ahí? Sí, mira, bueno, hay una que iba a lanzar directamente relacionado con cómo habría que formar o modificar las facultades de educación para hacer una buena formación del futuro profesorado, ¿no? Y luego hay un planteamiento general, Frances y Bermón y más gente, que plantean que, bueno, pues las carencias de la educación y las dificultades para poner en marcha todo ahora, ¿no? Y Dolores Álvarez plantea por qué la investigación no se apoya más en la realidad de la escuela. Y yo añado, ¿por qué la investigación didáctica no se transfiere bien a la escuela? Se está haciendo mucho en investigación, en concreto en enseñanza de las ciencias, y sin embargo al profesorado de enseñanza de las ciencias no le llega apenas nada de este trabajo que se está haciendo. Eso va casi para Rafa. La primera, por favor, que se me ha ido. No, la primera es una reflexión general porque hay muchas entradas apoyando el modelo de escuela abierta, sin rejas en los patios, con aulas abiertas, con otro sistema, y la queja general es la falta de recursos, que habría que dotar más recursos, más profesorado y y una mayor flexibilidad en el desarrollo del currículum. Y la pregunta relacionada que te estaba haciendo era el tema relacionado con la investigación, que sí creo que las... Bueno, yo creo que hay un problema importante de códigos de comunicación. Los investigadores hablamos en códigos formales y los maestros y las maestras construyen su conocimiento empírico, por decirlo así, por decirlo de una manera gráfica, en otra parte de la mente, porque usan códigos mucho más narrativos y mucho más de esquemas de acción. Entonces, la transferencia de los resultados de la investigación en términos de saber formalizado, ¿no?, a prácticas, a esquemas de acción, a narrativas, a maneras de saber hacer, es lo que no se hace. O sea, yo creo que hay un problema de incomunicación entre dos lenguajes, dos códigos, dos epistemologías, realmente. La epistemología de la práctica funciona con unos códigos y la epistemología formal universitaria funciona con otros códigos. Y es necesario que haya colectivos y personas que hagan la traducción entre esas dos epistemologías. Si yo le explico a un alumno en la facultad la teoría de Vygotsky, o él la lee y la descubre y la comprende de la zona de desarrollo próximo, pero trasladar eso a una práctica de aula es un proceso muy complejo. O sea, se requiere desarrollar otros saberes, además de el saber formal de haber comprendido la teoría, ¿no? Manejar grupos, manejar una situación de investigación, apoyando a los alumnos en el desarrollo dentro de su zona de desarrollo próximo, es todo un aprendizaje, en parte artesanal, en parte artístico, en parte conceptual, que es muy complejo. O sea, la práctica siempre nos parece que es deudora de la teoría, ¿no? La teoría es lo importante y se vuelca en la práctica, pero es que los aprendizajes de la práctica son mucho más complejos a veces. Digamos, la tecnología mental que requiere poner todo eso en marcha es mucho más difícil que casi el enunciado de la propia teoría de la zona de desarrollo próximo. Y ese aprendizaje en contexto y desde la práctica, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Los de universidad que no han estado nunca en un colegio, que no tienen esa experiencia vital, esa experiencia aprendida, no, solo lo pueden hacer, como decía Tonucci, los buenos maestros, que serían los que deberían de estar en la universidad o compatibilizando
en la universidad porque tienen los dos aprendizajes. Tienen el aprendizaje conceptual y tienen el aprendizaje del saber hacer de la experiencia. Y pueden transmitir o pueden compartir las cosas con muchísimos más ejemplos, con muchísimos más elementos de contexto. Y no hace falta que vayan a la universidad. Pueden tener horas de docencia universitaria en sus propias clases, yendo nuestros alumnos a sus clases, ¿no? Sales tú en la imagen, digo, no sé si alguien se da cuenta, sales tú, Joséchu. No es porque me moleste que salgas tú, ¿eh? Sino porque no sé si tú eres consciente de que estás saliendo tú. Ah, sí, salgo. Sí, sí. ¿Por qué? Tú eres el que se te ve. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? No, porque ahora el técnico está dándole el papel a los participantes, y como tú eres el representante de los participantes, te saca a ti en nombre de todos ellos. Pues no represento, intento escucharos a vosotros y leer las muchas entradas que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué te parece, Francesco, esa idea de que hay dos epistemologías ahí que nunca llegan a comunicarse, ¿no? Quería añadir dos cosas. Una, que yo creo que la universidad debería ser, la formación de los maestros debería ser coherente con el modelo educativo que elegimos. Es decir, una universidad debe decir, yo estoy por una escuela que corresponde a la ley. Creo que esto es casi obligatorio. No puede ser una escuela ilegal. Por lo cual, vamos a pensar cómo puede ser una escuela que ayude a los alumnos a encontrar su juguete preferido y a desarrollarlo hasta el máximo nivel posible. ¿Qué significa? Significa que la universidad no podemos hacerla con cursos tradicionales, sino que debe ser un lugar de talleres y laboratorios donde los mismos estudiantes, los mismos jóvenes que están preparándose a ser maestros van buscando sus características, sus vocaciones y desarrollarla con los profesores, por un lado. Y por otro lado, ir dentro de la escuela para conocerla. No es importante que la escuela que vamos a conocer sea buena o mala, porque es un trabajo de investigación. Vamos para llevar material, lo llevamos a la universidad y lo trabajamos con nuestros profesores. Claro que los profesores universitarios deben ser de esta naturaleza. El otro tema que quería tocar es un tema, en una pregunta se decía, necesitamos más recursos, necesitamos más docentes. Bueno, este es un tema que no termina nunca, porque nunca hay una idea de cuál es el número justo de alumnos por un docente para ser un buen grupo. Claro que si hay menos alumnos se trabaja mejor, no hay dudas. Si hay más recursos, mejor. Pero yo creo que es muy importante darse cuenta que los modelos que tenemos como referentes eran distintos. Freinet tenía 10 minutos de voz al día porque salió de la Primera Guerra Mundial tísico, herido y tísico. Y no aceptó de jubilarse y tenía 10 minutos de voz. Y tenía 45 niños, alumnos, de 4 a 16 años. Y no ha tenido remedio que inventar una manera de hacer la escuela en la cual la escuela la hacían los alumnos, no el maestro, porque el maestro no tenía posibilidad. Y la experiencia de Barbiana, de Don Milani, es muy parecida, porque tenía un tumor y murió joven, y tenía que pedir a los mayores de ayudar a los menores, pero a veces era también el contrario, y su escuela, que funcionaba 365 días al año, y por 8 horas diarias o 10 horas diarias, una cosa impresionante, era una escuela a la cual los alumnos no querían renunciar y funcionaba así, con él que estaba sentado y con muy poca energía, y el trabajo lo hacían los alumnos. Y funcionó. Y son dos modelos que han cambiado nuestra vida, la mía por lo menos. Y por lo cual digo, esto es, la escuela es este privilegio.
de poder con poco hacer muchísimo. Y no sé si vale el contrario, que con mucho se puede hacer aún más. No sé, no es seguro. Yo tampoco lo tengo claro. Yo recuerdo un tiempo que estuve colaborando, asesorando en el Ministerio de Educación de México, en un proceso muy ambicioso de reforma. Fue la primera vez que un indígena llegó, no al ministro, pero llegó a viceministro de Educación, un indígena que era muy amigo mío y del colectivo de aquí de Sevilla, y nos invitó a asesorar, y tuvimos experiencias muy interesantes con escuelas indígenas que se daban al aire libre, si hacía mucho calor, pues con unos techos de hechos de ramas, de plantas. Tenían conexión a internet para algunas consultas y tal, y todo era de recursos muy pobres. Y hacían una escuela muchísimo más investigativa, muchísimo más exploradora, muchísimo más interesante que muchas de las escuelas que vivimos en Europa. Entonces, bueno, la relación entre calidad o interés de ese tipo de escuelas y recursos siempre es un dilema, ¿no? Y lo que sorprende es que ahora, sin renunciar a todas las nuevas tecnologías que nos pueden facilitar mucho la vida, ¿no? Pero yo les decía a unos compañeros, bueno, claro, ¿quién va a renunciar hoy a un teléfono? Está claro, ¿no? Un teléfono cambió la vida de las personas, pero ¿cambió el contenido de las conversaciones? No. O sea, el teléfono es un instrumento que nos ha permitido comunicarnos más, pero no comunicarnos mejor o comunicarnos diferente. Eso depende, casi al contrario a veces, ¿no? Hemos perdido algunas cosas. Entonces, es verdad que hacen falta recursos técnicos, hacen falta recursos económicos, pero no nos podemos deslumbrar y correr el riesgo de convertir el cambio necesario de la escuela en un mero cambio tecnológico mercantil además, de nuevas herramientas tecnológicas, porque las empresas están ahí deseando, las multinacionales están deseando vender nuevos productos tecnológicos. Yo creo que la didáctica a distancia ha sido suspendida por los alumnos. Es decir, no funciona en el sentido que puede ser una ayuda, como tú dices. Perfecto. Ahora nosotros podemos comunicarnos de lejos y esto es una gran suerte. Hace 20 años no era imaginable, no, o menos, o 10 años, no se podía imaginar una cosa así, pero son instrumentos, no son métodos. Yo que soy viejo pasé por muchos de estos intentos, porque pasé por... Tú estás muy guapo, Francesco, te lo tengo que decir. Ya lo sé. No, es que yo pasé por la instrucción programada, que era sobre las teorías de Skinner en los años 70. Sí. Y después se pensó a la radio. Después aquí se llamó aquello la ley de Villar-Palasí, que fue un ministro de Franco que hizo la enseñanza programada como esa que tú comentas. Perdona. Después se pensó a la televisión. La idea era muy simple. Dice, si no podemos garantizar buenos maestros a todos los niños, tomamos los pocos que tenemos, le pedimos hacer un curso, lo grabamos en televisión y así que todos los niños de España o de Italia pueden tener buenos maestros. No funcionó. Y este igual. Es más poderoso, todo lo que queréis, son instrumentos. En mano a un buen maestro funciona. Pero un maestro que siempre ha utilizado el libro de texto y sigue su programa, no se entiende cómo puede aprovechar de un medio tan plástico y tan rico como una computadora, como programas de informática, programas de esto. No, lo utilizará mal y por lo cual solo se quedará un gran negocio para los que venden estos instrumentos. Yo tengo miedo que esto puede ser con la urgencia que tenemos de dotar todos, porque si ocurre algo de nuevo que no seguimos así,
vamos a gastar muchísimo dinero y no conseguir resultados. Los recursos limitados que tenemos Mira, se deberían dedicar a mejoras en los espacios, a mejorar la formación, a incorporar La formación. Mira, si tenemos buenos maestros, no necesitamos nada más. nada más, efectivamente. Nada más. La clave está en los buenos maestros. Facilitar que los estudiantes de magisterio vayan a las escuelas, que pueden ser una ayuda tremenda para ellos aprender y para disminuir la ratio. O sea, hay otras medidas con el mismo recurso y se va a gastar todo el dinero probablemente en medios tecnológicos. En la universidad la modalidad va a ser mitad presencial y la otra mitad con una gran pantalla aquí, donde los alumnos desde su casa están siguiendo la clase tradicional. Esa es la alternativa. Al lado de mi facultad tenemos un parque que es muy bonito. Y ahí cabrían trabajando, pues no sé, 200, 300 alumnos en grupo haciendo cosas y tal. ¿No has cambiado? Lo conozco. Sí, claro, lo conoces, ¿verdad? Y tenemos un gran patio, tú también lo conoces. Sí, cómo no. Pues las nuevas directrices, lo mismo ahí mi director de escuela está escuchando y le pido disculpas porque no tengo ninguna intención de ofenderle, pero las nuevas directrices que nos van llegando están preocupadas de cómo ponemos pantallas para duplicar los grupos y no cómo aprovechamos el patio, el parque de al lado, el gimnasio, el salón de actos para ampliar los espacios de trabajo en la facultad. Y hay un elemento que yo creo que lo debemos también de tratar, que lo hemos hablado antes, que es que las pantallas tienen sus límites emocionales, de atención, de nosotros somos muy amigos, pero tú imagínate que no nos conociéramos de nada, no podríamos tener esta conversación, porque estaríamos los dos, bueno, guardando un poco la distancia, ¿no? Porque la pantalla es fría, ¿no? Y luego la atención en la pantalla, más de una hora cuesta muchísimo esfuerzo mantener la atención. Digamos, podemos caer en el riesgo también de que convirtamos la enseñanza no presencial en un nuevo negocio también. En un nuevo negocio de nuevas empresas educativas que te dan cursos online, que te dan lo que le llaman ahora píldoras o MOOC, ¿no? ¿No se llaman MOOC? No, le pregunto a Josechu. Esos cursos MOOC, ¿no? Donde te dan un curso a base de varios vídeos y ya ahí tienes las lecciones y luego lo estudias y tal, que ya ocurre, ¿no? Ocurre en muchas universidades a distancia y tal, y me da miedo que perdamos la presencialidad. Creo que hay que defenderla porque el contacto físico y humano es imprescindible, ¿no? Sí, porque... Perdona. Mira, bueno, es que es imposible seguir los debates en el chat porque hay 2 o 3 líneas entre ellos, paralelo a vosotros. ¿Debaten entre ellos? Sí, no mucho, pero hay. No, José y yo hablamos ya solos, ¿no? Hablamos solos y la gente está en su... No es que sobréis porque soy muy sugerente, pero en fin, hay mucha calidad en los que escuchan. No, ha habido un ámbito que se ha cerrado ya hablando del tema de las publicaciones en revistas. Carmelo Marcén planteaba el desinterés del profesorado por las investigaciones y hay también la dificultad de transferir investigaciones por el tema de que, digamos, desde la universidad es necesario publicar en revistas y, digamos, gran parte del tiempo y los recursos de comunicación de las investigaciones se vuelcan ahí, ¿no? Es un debate que ha estado ahí, tampoco es cuestión. Pero hay 2 preguntas directas y, bueno, decías tú que más de una hora, vamos a estar un poquito más de una hora. Bueno, porque parece que hay aquí, bueno, si hay, digamos, interés. Entonces, si hay interés, Marta Nieto plantea una pregunta muy directa. Dice, ¿cuáles son los saberes imprescindibles que debemos abordar? Y luego Ana Velázquez, como madre, plantea otra pregunta también muy directa. ¿Cómo empezar a motivar en la escuela? ¿Cómo empezar a motivar a los niños en la escuela? Eso. ¿O a los profesores? Bueno, la amplías. Estoy de acuerdo contigo que habría que haber una doble línea. ¿Y la primera era, perdona, repite? La primera es, ¿cuáles son los saberes imprescindibles que debemos abordar? Bueno, yo tenía en mis esquemas previos, que ya sabíamos que eran unos esquemas que luego en la conversación iban a cambiar, pero yo tenía mucho interés en sacar este tema, ¿no? De
yo le llamaba los contenidos relevantes. ¿Cuáles son los contenidos relevantes? O los saberes, como dice la compañera, los saberes importantes, ¿no? O esenciales. O también se podían decir los contenidos que organizan mejor la estructura mental, ¿no? Porque no todos los saberes tienen el mismo rango de importancia, ¿no? Y yo creo que esta es una tarea fundamental que tenemos que afrontar los docentes. O sea, eso de delegar en los libros de texto que te organicen el contenido es realmente es de una tremenda, lo digo con todo el respeto, poca responsabilidad profesional. O sea, el asunto de los maestros y de los profesores de universidad no es solo un asunto de método o de control y de calificación, es un asunto de contenidos también. Y la mayor parte de los docentes delegan en manuales en la universidad o delegan en libros de texto para que organicen el contenido. Nosotros somos los que tenemos que definir cuáles son, como tú dices, como tú preguntas, los contenidos esenciales. Y no son muchos. Los contenidos realmente organizadores y que realmente formativos no son tantos. Los que de verdad amueblan, como decían mis padres, amueblan la mente de una persona, le dan una estructura mental poderosa para interpretar la realidad. Yo me rijo por un criterio, que es aquellos que te permiten ver la realidad desde otro punto de vista, dar un salto cualitativo en la mirada de la realidad, porque esos son los que te permitirán ir aprendiendo por ti mismo muchos otros saberes de otro nivel. Pongo un ejemplo. Si yo ayudo a los alumnos a adoptar una mirada, vamos a decir una palabra, una palabreja, una mirada sistémica de la realidad, si yo ayudo a mis alumnos a descubrir que lo que aparentemente es estático, lo que aparentemente no tiene relaciones, debajo de esa apariencia hay interacciones que no se ven, hay relaciones muy potentes, todos dependemos de todos y todos los elementos dependen de todos los elementos. Si le ayudamos a descubrir ese sustrato sistémico de la realidad, yo le estoy ayudando a tener unas gafas cognitivas de mirada del mundo cualitativamente diferentes. Eso es un contenido relevante, eso es un contenido organizador. Ese saber es imprescindible, que el alumno tenga una ayuda para construirlo. Y muchos otros, de otro nivel de importancia, los puede aprender solos. Lo pueden aprender, como dice Tonucci, de forma autónoma. Pero hay algunos grandes saberes que necesitan de ayuda, porque hay que cambiar la perspectiva como se mira la realidad. Y eso es lo que va a hacer ciudadanos más críticos y más formados. Y eso no son tantos. Hay que descargar el currículum de muchísimas cosas que sobran, que se pueden aprender en este momento o en otro, o más allá, y lo pueden aprender ellos solos, en compañía, pero hay algunos muy esenciales que para que la ciudadanía madure y tenga una real alfabetización científica y mire la realidad de otra manera más crítica y más compleja, son imprescindibles, ¿no? Y hay catálogos, hay catálogos que están publicados de cuáles son los grandes saberes, ¿no? Morin tiene una lista y hay otros autores que las tienen, pero no son tantos, ¿eh? Esa es mi idea. Por lo tanto, esa idea de que los currículos tienen que estar sobrecargados, enciclopédicos, es una barbaridad, es una barbaridad. Sobra el 90% desde mi punto de vista. Estoy de acuerdo y pienso que también poniendo la segunda pregunta sobre motivar con la escuela, yo siempre vuelvo a lo mismo, al artículo 29. Yo creo que la persona reconocerá la escuela como que merece su trabajo y su compromiso si reconoce que la escuela es su escuela. Es decir, ahora se habla mucho de una escuela inclusiva, ¿no? que es interesante porque significa pasar de una escuela excluyente, como ha sido muchas veces, o sigue siendo, porque claro, que si la escuela te propone un modelo rígido, que es su parámetro, su programa, su libro de texto, y tú tienes que adecuarte a esto, y claro, esto excluye mucho, porque excluye todos los que nacieron, porque al final todo lo que vale son 2 o 3 competencias. Si tú tienes buenas notas en lengua y matemática, no tienes problemas en esto. No digo que es solo esto que te ofrece, pero esto es lo que cuenta, lo que vale. Y si tú tienes problemas graves en estos 2 dominios, tendrás problemas con la escuela.
Por lo cual se dice, pasamos a una escuela inclusiva. A mí me suena siempre mucho de generosa. Y no me gusta una escuela generosa, porque la escuela es un derecho, no es un regalo. Y por lo cual la escuela inclusiva muchas veces es una escuela que acoge a todos, ¿no? No rechaza a nadie, ¿no? Buena. Recién yo uso mucho la palabra exclusiva. Yo quiero que la escuela sea exclusiva, es decir, hecha a propósito para ti. En el momento que yo reconozco que la escuela es para mí, esto me motiva a la escuela. Porque es el tema del juguete preferido. Me parece que entre todos los científicos que definieron el tema de las inteligencias, Gabriel García Márquez, que era un poeta y un escritor, ha buscado la palabra más correcta. Tú encuentras tu juguete preferido y te dedicas a esto. Y él dice, dedicarse solo a lo que tú prefieres es la garantía de una vida larga y feliz. Yo creo que hablando de escuela no podemos decir que uno puede dedicarse solo a esto, pero yo sí que me siento decir especialmente a esto, porque esto será tu destino. Si tú naciste mecánico, lo que me interesa es que la escuela te dé la posibilidad de ser el mejor mecánico del mundo y posiblemente culto. La escuela tiene que darte lo que tú decías antes, instrumentos básicos que son necesarios para todos. Don Milani, por ejemplo, decía que era la palabra. Si tú no posees la palabra, siempre será un siervo. No será nunca un rey. Y bueno, se puede discutir mucho sobre esto, como tú correctamente decías. Yo creo mucho, por ejemplo, en la creatividad, dar la capacidad a las personas de buscar caminos distintos, mientras que muchas veces la escuela te educa a que a cada problema hay una respuesta que es la correcta y todas las otras son equivocadas. Y por lo cual... Y además, esa respuesta correcta nunca está en ti. No, siempre claro, está claro. fuera de ti. Sí. Entonces, tu proceso de construirte como inferior, como persona que siempre el saber está fuera de ti. El saber verdadero, el saber auténtico está fuera de la persona. Entonces, ¿cómo te va a gustar ir a una escuela donde no se te reconoce como ser, vuelvo a usar una palabra muy fea, ser epistémico? O sea, que tú puedes construir conocimiento y puedes ser valioso, que respecto a otro conocimiento como el científico, disciplinar, puede tener diferencias, errores, claro, estás en un proceso de aprendizaje, pero si la escuela no le da valor a lo que tú eres capaz de producir, la construcción de la autoestima, la construcción de la creatividad, hay toda una serie de elementos de ese artículo de la Constitución o de la Convención que se están mutilando, Tú sabes que yo he tenido siempre muchos problemas con la matemática, especialmente con los binomios, porque lo conté muchas veces. Bueno, un profesor para mí fue una cosa que me ayudó mucho en la vida, porque yo un día, en la solución de un teorema de matemática, de geometría, no sabía solucionarlo como era previsto y he hecho un camino impresionante alrededor y conseguí los resultados. Y este profesor, en lugar que castigarme, como muchas veces hacen, porque no había hecho lo correcto, en el sentido, lo correcto entre comillas, lo previsto, me dice, tú tienes una inteligencia matemática. Para mí esto fue un regalo enorme que cambió completamente mi relación. No digo que fue un buen estudiante en matemática después de esto, pero recuperé mucho una opinión de mí mismo. Y esto creo que es muy importante en la formación. Yo tengo... Mira, vamos a ir terminando y yo quería... ahora que nos estábamos conociendo. Te cachis después de tantos años. Estamos divirtiendo. No, antes de terminar, quería haceros una pregunta que está muy en la actualidad y muy en los tiempos. ¿Cómo incluiríamos el tema del cambio climático y los problemas ecosociales en el currículum, a través del currículum, a través de asignaturas, como una competencia nueva? ¿Qué pensáis de cómo se habría que hacer esta incorporación de esta temática
que está muy mal tratada en los libros de texto y prácticamente nada tratada en el currículum. Yo le doy la palabra. Cuando las preguntas son de tribunal de examen, se las paso a mi compañero Francesco. No. Yo estaba notando con mucha preocupación como todo el tema de Greta, que yo considero como una profeta del tiempo moderno, porque ha sabido hacer cosas impensables que una niña, porque empezó que tenía 16 años. Ha podido hablar con los presidentes de los países más desarrollados, y en este momento está bastante cubierta de todo el tema de la pandemia. Y creo que es una equivocación, porque es muy típico de nuestras sociedades que como llega un problema, anula a todos los anteriores como si pasaron de moda. El tema es que el problema ambiental lo tenemos muy fuerte, muy presente, y no tengo dudas, y creo que hay muchas hipótesis, no tengo competencias, pero escucho que probablemente tiene mucho que ver también con el tema de la pandemia. Y por lo cual el tema ambiental es un tema emergente, es un tema dramático, porque es el tema del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y por lo cual yo creo que debe ser una urgencia, una emergencia educativa total. Por esto, en las pequeñas propuestas que yo estoy avanzando, esto que los niños se muevan solos, esto que la escuela tenga respeto, que las calles alrededor sean reservadas, son pequeños síntomas que tenemos que movernos en un camino más virtuoso para defender la ciudad, por ejemplo, de los coches, defender la ciudad del ruido, defender el ambiente de la contaminación. Todo esto sigue fuerte, sigue vigente, y repito, yo no tengo dudas que están muy conectados los temas, y no podemos pensar de salir de uno no teniendo en cuenta del otro. En la misma línea que Francesco, lo estábamos hablando antes de empezar, efectivamente la pandemia no es algo diferente a la crisis ambiental, es consecuencia de la crisis ambiental y de los desequilibrios en los ecosistemas. Se liberan, al romperse los equilibrios naturales de los ecosistemas, se liberan nuevos espacios, nuevos nichos, se pierden nichos ecológicos, y hay virus que saltan porque han perdido el lugar que tenían en los ecosistemas, que estaba más o menos estable debido a la diversidad. Comentábamos la diversidad y lo importante que es el concepto, pasarlo también a la escuela y a la sociedad, como la diversidad da equilibrio, y cuando se rompe esa diversidad, pues los equilibrios se pierden, y hay virus y otro tipo de enfermedades y de problemas que se liberan. Por lo tanto, están totalmente relacionados. Yo voy a responder desde dos puntos de vista. Uno el utópico ideal y otro el concreto y posible e inmediato. El utópico ideal es que, y tiene mucho que ver con lo que decía antes Francesco de la escuela inclusiva, la escuela está dominada por la cultura adulta disciplinar. La cultura adulta disciplinar no es la cultura adulta de todo el mundo. Es la cultura que determinados adultos han ido construyendo, afortunadamente, las disciplinas científicas y otras, y esas disciplinas nos han aportado al conjunto de la humanidad muchas cosas. Pero hemos cometido el grave error de creer que se puede construir o se pueden aprender esas disciplinas simplemente poniendo como hegemónicas en las escuelas esa cultura disciplinar. Cuando la realidad percibida por los alumnos y por los adolescentes y por todos los ciudadanos es global. No está parcelada en disciplinas. Y por lo tanto tenemos que partir de cómo vivimos la realidad. La realidad es global. Y la realidad está llena de problemáticas, de situaciones, de necesidades y de intereses, ¿no? Entonces el proceso tendría que ser totalmente al revés. La cultura dominante en la escuela tendría que ser la cultura de edad, la cultura de los niños, las niñas, los adolescentes, y partiendo de su cultura de edad, de lo que para ellos es lo natural, ir progresivamente construyendo la idea de que hay unas disciplinas que incluso el concepto de disciplina, que han resuelto determinados problemas, pero no podemos hacerlo al revés, porque nos cargamos totalmente
la integración del alumno y el enganche del alumno en la escuela. ¿Cómo es posible que en la adolescencia, por eso es la etapa más crítica de la escuela, los jóvenes adolescentes que tienen las hormonas a flor de piel, con la sexualidad a flor de piel, con su necesidad de autoafirmarse, de vestirse de forma rara, de tocar música totalmente diferente, de constituirse en tribus para ser diferentes a sus padres y a los demás jóvenes y tal, llegan a la escuela y se tienen que topar con la cultura disciplinar que excluye todas las cuestiones que le interesan en esa edad. Las relaciones con el otro género, con el otro sexo, su cambio y su transformación física, el descubrimiento de la sexualidad, o sea, la música, todo su mundo queda excluido de la escuela. ¿Cómo se van a integrar en la escuela? Bueno, dicho esto, no solo los problemas relevantes de edad de la sociedad, presentes, próximos y futuros, tienen que estar en la escuela. Tienen que estar en la escuela. Y ese debería de ser el currículum escolar, no las disciplinas. Habría que romper el currículum escolar y constituirlo por asuntos, por casos, por proyectos, problemas de interés, bien por su proximidad con la edad, bien porque son presentes en la sociedad. El mismo coronavirus, que es un virus y que es un determinado tipo de virus, estoy convencido que se ha estudiado muy poco en las escuelas en estos momentos cuando es la causa del confinamiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es que haya que meterlo en las disciplinas, sino que hay que cambiar, quitar las disciplinas y meter los grandes asuntos que son relevantes, ¿no? Que son relevantes para toda la ciudadanía y para los alumnos en particular. A corto plazo, lo que tú dices, allí donde estemos y con la asignatura que tengamos, hay que trabajar los asuntos importantes, claro. Y se puede entrar por las matemáticas, se puede entrar por la biología, se puede entrar desde muchos puntos de vista porque los problemas son globales. Esto mismo que estás diciendo lo plantea Frances Invernon, que ha tenido un papel muy activo además en el chat, ¿no? Ha estado boicoteándonos la charla y haciendo charla particular por... Ya verás tú cuando lo cojas, a Paco. Y muchos más, ¿eh? Ha habido mucha participación. Y plantea de alguna manera eso, que tiene que estar estos temas en todas las materias y también insinúa, o creo entender en lo que dice, también en los espacios educativos en la propia escuela, ¿no? Bueno, ya solo deciros que, bueno, que ha sido un placer, que el nivel de debate que habéis sugerido en el chat ha sido muy potente, que ha habido mucha actividad y, ya digo, y discursos paralelos. En general, la mayoría apoyando lo que decís y bueno, y quejándose de la posibilidad de falta de recursos, algunos pocos. Deciros que en la intención de combatir la separación entre la investigación didáctica y, digamos, la aplicación en el aula, hemos creado en la sala del profesorado de la Feria de la Ciencia un apartado que hemos llamado de píldoras didácticas, donde investigadores de la universidad en didáctica de las ciencias pues tratan de comunicar sus trabajos al profesorado. Y en ese ámbito también, la sala del profesorado, tenemos una web quest dedicadas a los virus y al coronavirus, Rafa, que bueno, está dirigida a chavales de bachillerato y de educación secundaria, pero bueno, es un material que puede ser interesante. Nada, agradeceros mucho vuestra participación. Si queréis decir algunas palabras de despedida, encantado, y continuamos. Yo esta vez voy a ser el primero para dejarle a Francesco que cierre. Primero, nos debéis una cena. Esperemos que la próxima podamos vernos presencialmente y te lo recordaré, nos debéis una cena para disfrutar juntos de esto que no podemos hacerlo presencialmente. Bueno, nada, animarnos todos para seguir luchando por la escuela que queremos y por la universidad que necesitamos y que yo creo que estamos en una gran oportunidad y que tenemos que perder miedo, hay que ser más valientes y ser capaces de construir cada uno en su ámbito espacios alternativos, y irlos integrando y relacionando unos con otros. Que yo creo que sí es posible. Un abrazo muy fuerte, ya que por lo menos virtualmente podemos seguir dando abrazos a todas y todos los que siguieron estas palabras. Bueno, pues ya solo despediros a todos y recordaros que mañana a las 12 de la mañana tenemos
otro seminario web, en este caso con representantes de Juventud por el Clima en España, que puede ser una visión interesante de lo que piensa la gente joven sobre el futuro del planeta, de nuestra sociedad y de la escuela. Muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat y nos habéis escuchado, y a vosotros dos también. Muy bien. Francesco, Josechu, a todos. Francesco. Nos vemos. Chao, chao, adiós. Chao, chao.